El español signado es exactamente igual que el español hablado, el que utilizamos nosotros los oyentes. En cuanto a la estructura, la diferencia obviamente es que uno es manual y el otro oral. ¿Cómo surgió el español signado? En 1972, Gustav y Esther propusieron y lanzaron esta metodología en Estados Unidos, difundiéndose rápidamente en muchas escuelas. El objetivo principal de esta metodología era brindarles al sordo un sistema de comunicación similar al de los oyentes, de manera que a los sordos se les facilitara el aprendizaje del español escrito y la lectura. Paso a las buenas intenciones de Gustav y Savold de ayuda al sordo, utilizaron los componentes y estructura gramatical del lenguaje hablado. No hay estudio que demuestre que la utilización de esta metodología, el español signado, es mejor que la lengua de señas mexicanas, con modelo bilingüe. Si no sabes qué es el bilingüismo, te invito a que leas el artículo Los sordos y la educación bilingüe. No quiere decir que el español signado no sea útil, sino que a la mayoría de los sordos se les dificulta comunicarse eficientemente con este sistema. Es decir, difícilmente logran una competencia suficiente, por lo tanto, no lo utilizan. Resulta más fácil para un oyente aprender lengua de señas mexicanas que para un sordo aprender a comunicarse con el español signado. La diferencia entre el español signado y la lengua de señas. La lengua de señas no comparte el mismo orden de las palabras que los oyentes utilizan al momento de entablar una conversación. Tampoco se usan las preposiciones a, desde, con, por, etc. o artículos el, la, lo, las, etc. para formar una oración. Un ejemplo para nosotros como hablantes u oyentes, decimos: voy a comer mucho pan en mi casa. Si utilizamos esa frase en el español signado, vamos a usar exactamente las señas que corresponden a voy a comer mucho pan en mi casa, es decir, incluyendo artículos y preposiciones del español y en ese mismo orden. En cambio, si traducimos la lengua de señas mexicanas al español oral, se escucharía más o menos de esta manera: comer pan, yo mucho casa. Se sabe que el español signado es una segunda lengua que está utilizada tanto para el colectivo extranjero que bien está impartida hacia el mundo en el que estos provienen, o sea, en pocas palabras, el español. La metodología que es utilizada en el español signado es en el material didáctico elaborado para que las personas tengan tal orientación, donde una de las principales es en la organización del contenido lingüístico, la metodología gradual, material de objetivos concretos, procedimientos estáticos de lectura y presentación de vocabulario, que a su vez estas tienen el papel de que el profesor use el modelo y que se observe a que el alumno o como el receptor tiene que tener un enfoque conductual de la enseñanza y el aprendizaje. También tiene que ver con otro enfoque en el que este tiene que estar basado las ideas de que lo cual lo tiene que practicar hasta llegar a una perfección. En este enfoque responde a un método conocido como audiolingüístico, donde los conductistas tienen que dar un estímulo que ese le tiene que servir para su conducta, respuestas determinadas y un refuerzo que sirve para animar a la repetición, donde las actividades son realizadas para el aprendizaje de los diálogos. Es aquí donde empieza uno de los principales puntos de la oralización. Otro de los puntos más importantes de la metodología es el uso de los signos o la lengua de signos, que esta viene teniendo una propia trayectoria de la historia, donde esta se tiene que dar enfoque hacia el significado de la comunicación, tanto para los niños como para los alumnos, y que esos puedan tener la facilidad de dar, enviar o escuchar un mensaje. Durante el estudio durante la lengua de los signos existen otras variantes
educativa que es conocida como la comunicativa, es decir, que ésta se aprende en un enfoque de experiencias. Se da importancia al contexto sociocultural para tener competencia comunicativa en una comunidad lingüística. Se da dándose así a una respuesta física, que esta es utilizada para la enseñanza verbal asociada a la enseñanza motora, haciendo referencia al modo como aprende el niño su primera lengua. Esta es utilizada por ejercicios de movimiento o situaciones de la vida real, dando así un método natural para pasar a la siguiente fase, que es el método sensorial. Uno de sus principales defensores de este método es Gachet, que considera que el aprendizaje de una segunda lengua no puede ser igual al de la primera, por lo tanto no participa de un enfoque natural, sino artificial en su aprendizaje. Distingue sistemas en el proceso de aprendizaje, uno para aprender y otro para retener, para así que los alumnos elaboren y analicen y sinteticen el aprendizaje comunicativo, que este es la teoría de Carl Rogers, que inicia en la idea de que existe una persona para aconsejar a otra cuando tiene una necesidad o problema. Por lo tanto, el procedimiento básico de aprendizaje es del asesor o del cliente. La lengua de señas mexicana, como su nombre lo indica, es una lengua en todo el sentido de la palabra. Una lengua con un vocabulario amplio y preciso y que se rige bajo leyes gramaticales bien definidas. Es una lengua rica, completa y compleja, perfectamente capaz de transmitir conceptos profundos y abstractos. Quien domina la lengua de señas mexicana puede transmitir mediante esta pensamientos y sentimientos profundos, sean de carácter científico, filosófico, religioso, político o de cualquier índole. Ahora bien, la lengua de señas mexicana no se parece al español ni en su vocabulario ni en su orden gramatical, pues existen señas que no tienen una equivalencia exacta al español y existen palabras en español que no tienen una equivalencia exacta en señas. Y las estructuras de una oración en español y la misma oración en lengua de señas mexicana suele diferir mucho. El español signado es una transliteración del español al uso de señas, en donde cada palabra del español corresponde a mayor o menor grado con una seña particular y se sigue exactamente el mismo orden y estructura del español. Pudiéramos comparar el español signado al uso del sistema braille que utilizan algunas personas con discapacidad visual. Se puede transformar un escrito en español al sistema braille, pero seguiría siendo español, no cambiamos de idioma, solo cambia el código en donde cada palabra del español corresponde a una serie de puntos que la persona con discapacidad visual puede percibir, pero para que esto suceda, dicha persona debe dominar perfectamente el español. El español signado es precisamente eso, español, no lengua de señas mexicana, y para que un sordo lo entienda, debe primero entender perfectamente bien el español, lo que en la inmensa mayoría de los casos no sucede. Una oración en español signado pierde mucha claridad para un sordo promedio. Esto debido a que el español signado, como el español y como de hecho todos los idiomas orales, no dan énfasis a los rasgos no manuales, es decir, los gestos, las miradas, los movimientos corporales, ni hacen uso del espacio, características profundamente inherentes de los lenguajes de señas. Así pues, el español signado y la lengua de señas mexicana son dos sistemas totalmente diferentes, y manejar el español signado no es suficiente para comunicarse plenamente con la inmensa mayoría de los sordos.